Buenos días, hermanos. Dios lo bendiga. Hoy jueves 5:30 de la mañana, medicina para el alma, 5:32. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Comenzamos un nuevo programa. Hoy comenzamos un nuevo libro, una epístola, la epístola de Judas. Vamos a orar. Padre Celestial, colocamos delante de tu presencia la palabra que nos vas a dar hoy. Te pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, comprensión, que seas tú, Señor, direccionando nuestras vidas, fortaleciéndonos y a la vez ayudándonos a comprender lo que nos quieres decir en esta madrugada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Da un espíritu, Señor, de comprensión a tu palabra. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Buenos días, Elibardo Rolón, que ya se conectó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos a Noelia Espina, oramos por su salud. Te pedimos, amado Dios, que traigas sanidad sobre la vida de Noelia, nuestra hermana, Señor, querida, a quien amamos y queremos, Señor, que tú obres en ella y traigas bendición y salud sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús. También te pedimos por el hermano, esposo de la hermana Filomena, Aleimina, Señor, te pedimos de que tú obres en su vida, traigas sanidad sobre su corazón, sobre su cuerpo, que esos exámenes que le hicieron hayan salido bien, Señor, no tengan necesidad de hacerle nada, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hablábamos al principio, hoy comenzamos la epístola de Judas. Judas, el mismo comenzando el libro, habla y dice, y se identifica como hermano de Santiago. Santiago, que en otras partes de la Biblia aparece como Jacobo. Santiago, nombre hebreo, Jacobo, nombre griego. Perdón. Entonces, si Santiago o Jacobo fue hermano de Jesucristo y Judas es hermano de Santiago, se entiende que Judas también era hermano de Jesús. Medio hermano porque eran hermanos de parte de padre, de parte de José. Porque Jesucristo no era hijo de José, Jesucristo era hijo de Dios, del Espíritu Santo. Judas, en el libro de Marcos, habla de que Judas era hermano de Jesucristo, dice en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, que es Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Tremendo, ¿no? Judas no anduvo evangelizando con Jesucristo como estuvo Pedro, como estuvo Pablo. Bueno, Pablo tampoco estuvo con él. Pedro, Juan. Pero Judas, después de que resucitó Cristo, Judas pues, se convirtió en un gran evangelista, un gran misionero que anduvo por todas partes predicando el evangelio. Y esta epístola o esta carta la escribió él más o menos en los años 60, entre los años 70 y 80 después de Cristo. Y la particularidad de esta epístola es que tiene una afinidad con el libro de Segunda de Pedro. Usted, cuando lea este libro, lea Segunda de Pedro y va a ver que tiene una afinidad tremenda, hermano.
muy parecidos los dos libros, parece que hubiera escrito el mismo autor, pero uno fue escrito por Judas y otro por Pedro. Saludamos a Filomena Angulo, a su esposo que debe estar allí acostadito oyendo, a Marina Romero, bendiciones hermanita, Dios la bendiga, Dios la guarde. Entonces ya sabemos quién es el autor, en qué época se escribió. Sabemos que Judas entonces era hermano de ¿qué? De Jesucristo, medio hermano. Ya en el libro de Judas, Judas 1:1 dice, Judas es antes de Apocalipsis, ya casi entramos a Apocalipsis. Yo creo que ya el próximo martes entramos a leer Apocalipsis. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a las llamadas santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí dice hermano, dice primero que todo dice siervo. Siervo significa esclavo, o sea, él mismo se autollama esclavo de Cristo, siervo de Cristo. No dice de Dios, sino que dice siervo de Jesucristo, siervo de nuestro amado Señor. Y hermano de Jacobo. En otras Biblias dice hermano de Santiago, que es el mismo Jacobo. Dice guardaos en Jesucristo. El libro de Primera de Pedro, que es afín con este libro, dice, en cuanto a esta palabra, dice que sois guardados, Primera de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos que guardarnos en Jesucristo, porque la salvación nuestra se manifestará cuando estemos en el cielo. La salvación no se manifestará aquí en la tierra, pues aquí en la tierra recibimos beneficios de las promesas de Dios. Pero la salvación se manifestará cuando Cristo venga por la iglesia y resuciten los muertos en Cristo, resuciten y nos vamos juntamente con Él para el cielo. Entonces tenemos que guardarnos en Jesucristo para que cuando llegue ese tiempo estemos con Cristo en el cielo. En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándonos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. ¿Qué les está advirtiendo? Tienen que ponerse pilas. Tienen que comenzar a despertar porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. Esto que está sucediendo aquí en la iglesia, que el apóstol Juan narró, que el apóstol Pedro narró, que Pablo narró, todos los apóstoles han hablado de esto, de que en la iglesia primitiva se metieron gente a decir que ellos traían la verdad, hablaban de apóstoles, dice que se metieron encubiertamente dentro de la iglesia a hablar cosas que no eran verdad, a tergiversar la doctrina de Cristo, encubiertamente, o sea, se metieron sin que nadie se diera cuenta. Y eso pasa en las iglesias en este tiempo también. Gente que se mete dentro de la iglesia y comienza dentro de la iglesia a crear falsas doctrinas, divisiones, hablar mal de lo que se predica. No, es que las cosas no son así, las cosas son así. Mucho cuidado con eso. Eso ha existido siempre y en ese tiempo también ha existido.
Y entonces él, el versículo 4, comienza a mostrarle quiénes son esas personas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted, esto que está escribiendo el apóstol Judas o el hermano Judas, lo tengamos para nuestro tiempo también, porque él habla de unos personajes que se habían metido dentro de la iglesia a predicar una doctrina contraria, errada, una doctrina que los apóstoles no habían mandado a predicar. ¿Y cuál es esa doctrina? Predicar una falsa gracia. Oiga bien, una falsa gracia. En ese tiempo se predica una falsa gracia también. En donde, porque no se entiende la gracia, malinterpreta la gracia de Dios. Yo quiero que usted esto lo comprenda, porque aquí está cuando usted debe de distinguir una sana doctrina y una falsa doctrina. Porque en tiempos modernos se han colado falsas doctrinas en donde el pecado no es necesario hablar del pecado. Hay que hablar de la gracia, del perdón, del amor de Dios. Claro, de eso hay que hablar. Pero ¿cómo se arrepentirán si no se les predica, hermano? ¿Cómo la gente se va a arrepentir si no se les dice que están pecando, que están mal, que lo que están haciendo está mal? Y eso está haciendo el apóstol Judas en este libro. Está diciendo, eso que predican de la gracia no es así, porque ellos predicaban libertinaje y se convertían la gracia de nuestro Dios en libertinaje, o sea, que hacían lo que querían, fornicaban, adulteraban, pecaban, porque según ellos la gracia les daba la autonomía para hacer todas estas aberraciones. Yo he oído, yo me quedé en una vigilia, un hombre de Dios, digo yo un hombre de Dios, porque supuestamente un pastor hablaba de que uno puede pecar, de que por qué vamos a juzgar a la gente por lo que hace si la gracia de Dios nos guarda y nos protege, porque el pecado a través de la gracia se suprime. Eso es esta doctrina. Una gracia mal comprendida, en la cual piensan que porque somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios, podemos pecar y hacer lo que queramos. No, señor. Mire que aquí habla de alcanzar la salvación. Sí, nosotros somos salvos por gracia, pero debemos de ¿qué? De alcanzar la salvación. Alcanzar, cuando habla de alcanzar, es algo que no está en la mano. Tenemos que ir por ella. Sí, la salvación no se pierde porque está allí, la salvación está allí, pero usted y yo tenemos que ir por ella, tenemos que caminar hacia ella. Y esa es la incomprensión de la gente que saca estas falsas doctrinas. Y entonces convierte la gracia en libertinaje. Hay una secta que se llama Salvos, Siempre Salvos, donde dice que nosotros somos salvos, así pequemos, así hagamos lo malo, así, bueno, todo, así hagamos lo que sea, somos salvos. Hermano, pues esa doctrina es la que dice Judas, no lo estoy diciendo yo. Está diciendo Judas que esa doctrina es una doctrina falsa y que nosotros tenemos que ponerle cuidado a eso. Oí un predicador ayer, yo antes de predicar, yo oigo otras personas, las escucho y me entero de lo que opinan otras personas. Y decía él que este libro es como una bomba
porque está hablando cosas que la iglesia no predica. Yo no sé por qué no, hermano. Les da miedo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son cosas que a la gente no le gusta que le diga. Que el pecado es malo. Que el pecado trae condenación. Las iglesias no les gusta hablar de condenación. Las iglesias no les gusta hablar de justicia. Porque la gente se va. Porque la gente apenas la confrontan con el pecado, hermano, se va. Pero entonces, ¿cómo se van a arrepentir, hermano? Es lo que yo digo, ¿cómo van a decir esto que yo estoy haciendo está malo? Yo me arrepiento, pastor, ayúdeme a orar para yo salir de esto que tengo en el corazón, que no quiero seguir haciéndolo. Y esto es lo que Judas está hablando. Lo primero que dice aquí es que predicaron una falsa gracia. Dice también que negan la autoridad de Jesucristo. O sea, no se sujetaban a ningún líder, a ningún pastor, a ninguna autoridad eclesiástica que Dios hubiera colocado sobre ellos. No se sujetaban, era lo que ellos hacían, lo que ellos querían. ¿A cuántos se les parece a ustedes esto? ¿Cuántas personas no se sujetan al pastor, a la visión que trae una iglesia, una visión sana? No. Yo tenía una discípula que ella, lo que yo predicaba, para ella no era así, sino lo que ella leía y lo que ella veía en las redes. Entonces, cuando yo predicaba, ella me decía, no, pero es que mire, yo vi en esta parte esto y esto y esto. O sea, ¿qué pasa allí? No se sujeta. Mire, cada persona tiene un lugar donde Dios la ha colocado para que allí crezca. Y para que allí sea formado por Dios. Pero hay gente rebelde que no le gusta sujetarse. Como Dios, porque es que Dios no hace las cosas fortuitamente. Dios, hermano, organiza todo. Nosotros estamos en un lugar donde Dios nos manda para formarnos, porque allí es donde vamos a dar fruto. Allí es donde vamos a ser formados, a través del pastor, a través de los líderes. Muchas veces decimos, no, es que a mí no me gusta, porque es que no me gusta esto y lo otro. Pero es allí donde no te gusta esto y esto y lo otro, donde estás siendo formado por Dios. Porque allí es donde Dios comienza a formarte como el alfarero forma al barro y hace una vasija, de acuerdo a lo que Él quiere que sea la vasija. Y entonces Judas, mire, coloca 3 ejemplos, que yo creo que con esto usted ya debe de entender que es así como Él dice que se debe predicar. Dice, primero, los que no creyeron que Dios iba a dar la tierra prometida. En el versículo 5 de Judas 1:5 dice, os quiero pues recordar, ya que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Acuérdense, los que no tuvieron fe, de eso que les había dicho Dios, de que iban a entrar a una tierra prometida, porque Dios se los había dicho. Si Dios les había dicho casi en persona, se le apareció a Abraham, a varios siervos de Dios, a Moisés, les habló de la tierra prometida, que Él se las iba a entregar, que esa tierra era de ellos, pero hubieron, la mayoría de los que salieron de Israel, no creyeron. Solamente 2. Y de pronto Moisés también. Josué y Caleb. ¿Y los demás qué pasó? Dios no los dejó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su falta de fe. La falta de fe, rebeldía con Dios. Dios tomó eso como rebeldía.
¿Por qué falta de fe? Porque es que Él les dijo personalmente que les iba a dar la tierra prometida. Pero ellos no creyeron, no tuvieron fe. Eso se llama rebeldía. Cuando nosotros la fe o lo que Dios nos dice no lo tomamos en cuenta, sino que queremos creer lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos, y no tenemos en cuenta la palabra de Dios, eso es tomado como rebeldía, hermano. Y por eso este pueblo no entró a la tierra prometida. Entonces, allí vemos que hay que obedecer, que no solamente la gracia, sino que hay que obedecer a Dios para poder ser bendecidos por Dios. También habla de los ángeles caídos. En el versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿A cuáles ángeles se refiere él? Se está refiriendo a los ángeles de Génesis 6. ¿Se acuerdan? Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El libro de Enoc, el libro apócrifo de Enoc, narra esto. Narra cómo los ángeles caídos, o sea, los ángeles que Dios castigó porque los tiró del cielo a la tierra en castigo, los bajó de su pedestal de ángeles a ser ángeles caídos. Mire, dice que Dios no los perdonó. A Satanás y a sus ángeles caídos, Dios no los perdonó por rebeldes. Y no solamente por eso, sino porque ellos tomaron mujeres, cosa que estaba prohibido por Dios, humanas, y tuvieron sexo con ellas y nacieron hijos deformes, gigantes. Por eso Dios tuvo que mandar el diluvio universal. ¿Sabe por qué? Porque la raza humana se estaba degenerando. O sea, si nosotros hubiéramos seguido viviendo a través de esta generación, la raza humana estaría descompuesta. ¿Quién sabe cómo habrían nacido nuestros nietos, nuestros hijos? ¿Cómo sería la raza humana? Porque en ese tiempo nacieron gigantes de 6 dedos. Hubo gente deforme. ¿Quién sabe qué más deformidades hubo? Sino que la Biblia no narra eso, pero hubieron personas muy deformes. Y Dios tuvo que cortar eso. Por eso escogió a Noé. Dice la Biblia que Él escogió a alguien que no tenía ese ADN, mezclado ese ADN de esos ángeles caídos. No venía de esa generación en donde se había mezclado con ángeles caídos. Y escogió a Noé para que en Noé fuera creada una nueva generación de la raza humana. Mire hasta dónde llegó un pecado de esos ángeles, que querían contaminar la humanidad. O la contaminaron. La humanidad la contaminaron, la dañaron. Tanto así que Dios tuvo que quitar la humanidad, sacarla. Y lo otro que habla Judas, de cómo Dios no permitió o no fue permisivo con las injusticias del pecado, vemos a Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra, que era un pueblo tremendamente inmundo. El homosexualismo en Sodoma y Gomorra era legal, parecido a lo que está pasando ahora. Porque en ese tiempo el homosexualismo es legal en la tierra. Es legalizado. En ese tiempo también. O sea, los pecados sexuales. Dios castigó a Sodoma y Gomorra y la acabó. Hizo juicio contra Sodoma y Gomorra. Esos tres ejemplos se los coloca a estos personajes y se los coloca a la iglesia ese tiempo para que miren que Dios no permite que la gente se vaya por caminos indebidos, que Dios hace justicia. Sí, la gracia es que nosotros, sin merecer ser salvos, Él nos dio la salvación, pero que nosotros tenemos que permanecer bajo la tutoría de Cristo, bajo su cobertura. No es que únicamente el puro bla 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 y nada de obediencia y nada de servicio y nada de sacrificio. No, nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra alma, para poder obedecer a Dios, porque cuando nosotros le damos larga a nuestras emociones, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, no obedecemos a Dios. Nosotros tenemos que sujetar el alma, hermano, a través del Espíritu, para que no haga cosas indebidas. Entonces, la gente que habla de la gracia equivocadamente, piensa que uno tiene que darle rienda suelta a lo que quiere, a lo que le gusta. No, hay cosas que no debemos de hacer. Eso el apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me salvará de este cuerpo? Dice Jesucristo. Es el único que nos salva de este cuerpo que quiere hacer lo que no debemos hacer. Quiere hacer lo que le dé la gana, digámoslo así, perdóname la palabra. No es debido hacer lo que uno quiere. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios quiere que hagamos. No dejar que nuestra vida sea desenfrenada y dejarla a nuestras emociones. Ah, no, yo hago eso porque es que a mí me gusta. Es que a mí me agrada. No, señor. Usted tiene que ser como dice la palabra de Dios. Y esto le pasó a estos pervertidos que entraron en las iglesias a contaminar la iglesia. De esas personas usted tiene que estar muy prevenido. Saludamos a Fernando Madroñero desde Chile. Dios te bendiga, Fernando. Dios te guarde. Dios te bendiga. Saluda a tu esposa y a tus hijos. De modo, hermanos, que eso es lo que Judas nos está enseñando. De modo que usted ya está prevenido, ¿no es cierto? Ya Judas nos previno, ¿no? Ya nos está previniendo. De modo que no soy yo el que estoy hablando, es Dios que te está hablando. De esas enseñanzas, retírese. Si usted ve que eso se lo está enseñando en la iglesia, váyase de esa iglesia. Váyase. Si usted, donde va, no le predica de arrepentimiento para perdón de pecados, esa no es una sana doctrina. Para poder ser salvo tienes que arrepentirte. Y eso es lo que Judas está hablando. Y él, cuando habla de esas tres cosas de la gente de Israel que no subió a la tierra prometida, de los ángeles caídos que se mezclaron con mujeres, y de Sodoma y Gomorra, les dice a estos personajes, a estos falsos pastores y maestros, que esa misma situación que tuvo Sodoma y Gomorra, que tuvieron los judíos cuando no entraron a la tierra prometida y que tuvieron los ángeles caídos, será para ellos.
¿Qué es eso? Justicia de Dios. No es que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana, hermano. Dios nos está hablando hoy. Bueno, dejemos allí, hermanos. Yo creo que hasta allí está clara la cosa. El próximo jueves, no, el próximo martes, seguiremos con el tema y continuaremos con Judas. Para ya el próximo jueves, o sea, dentro de 8 días, comenzar el libro de Apocalipsis. Padre de la gloria, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Te doy gracias por las personas que se han conectado. Te pido que nos ayudes, Señor, el día de hoy. Que todas las cosas que hagamos, Señor, nos ayuden a bien. Que todo lo que hagamos sea bendecido por ti. Coloque sus manos así. Que esas manos, Señor, de esas personas que están aquí, todo lo que hagan esas manos sean bendecidas por ti. Sean llenas de bendición, Señor. Y aun cuando las impongan a otras personas, traigan bendición y sanidad sobre ellas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, por todos los enfermos que están viendo este programa, para que tú traigas sanidad sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, traigas alegría, Señor, al que está triste, al que está inconforme, al que está oprimido, trae alegría, trae sanidad sobre su alma, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, todo lo que nos has dado. Nuestros hijos, nuestros nietos, esposa, esposo, hermanos, padre, madre, bendícelos a todos, guárdalos y protégelos. Y que el milagro de la salvación llegue sobre ellos. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.